Pues gracias a Dios por el privilegio, la oportunidad nuevamente de estar conectados en línea con ustedes, queridos hermanos, allá en Tamaulipas. Y bueno, seguimos con la serie Discípulo, y el día de hoy estaremos tocando en cuanto a la muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje de la muerte y sepultura de nuestro Señor está en los 4 evangelios, o en las 4 versiones del evangelio de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. En Marcos lo puedes encontrar en el capítulo 15, versículo 38 al 47, en el libro de Mateo del capítulo 27, 51 al 66, en Lucas capítulo 23, versículo 45 al 56, y en el evangelio de Juan capítulo 19, versículo 31 al 42. Cada uno de estas menciones en el evangelio complementan en sí todo el cuadro de lo que ocurrió aquel día en cuanto a la muerte y sepultura de nuestro Señor. Y bueno, estaremos tocando en diversas formas algunos puntos que se interrelacionan entre sí, pero lo importante es hacer una reflexión de varias cosas, varias situaciones que se dieron en este evento, el máximo evento en la historia de la humanidad. Y aún en su muerte y la sepultura podemos encontrar enseñanzas increíbles para nuestra vida hoy en día. Nada puede ser más claro en la historia humana que el hecho de que Jesucristo murió en la cruz en el Calvario en Jerusalén. Hubo muchos testigos oculares de su muerte por crucifixión. Esto es algo que debemos de considerar y tomar muy en cuenta cada uno de nosotros. Jesucristo es soberano sobre su vida, su muerte y resurrección. Alguien dijo, o alguien expresó, que Él dio su vida porque Él quiso, cuando quiso y como Él lo quiso. Y esto tiene una base bíblica ahí en el libro de Juan, o el evangelio de Juan capítulo 10, versículo 17 al 18, la escritura dice: por eso el Padre me ama, está hablando nuestro Señor Jesucristo, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy, de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla, y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y creo que esta es la mejor forma de entender y comprender algo que a través de la historia de la humanidad, y aún para mucha gente hoy en día, se les hace difícil comprender cómo a través de un sacrificio, y de un sacrificio literalmente como un criminal, cómo se logró la victoria de la redención, la victoria sobre la muerte, la victoria donde a través de ella todos y cada uno de nosotros podemos de una u otra manera ser reconciliados con Dios. Y lo que para el mundo en general pudiera parecer un absurdo, para nosotros los que tenemos fe, los que creemos en este hecho, no lo es. ¿Por qué? Porque a través de ello es que tenemos oportunidad de tener una nueva vida. ¿Cuál es la evidencia de la muerte de nuestro Señor? La prueba de que Jesús estaba muerto, primero, ahí en Mateo 27:50 o Marcos 15:37, dice Jesús dando un fuerte grito justo antes de su muerte. Esto confirma y certifica la muerte de nuestro Señor. El apóstol Juan da testimonio de la muerte, hablando y escribiendo: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, e inclinando la cabeza entregó el espíritu. La obra de nuestra redención por el Cordero de Dios fue completada y permanece terminada. No hay nada que añadir a su obra terminada. Esto es importante ya. Él murió una vez y para siempre por nuestros pecados. El evangelista Lucas añade: y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lo podemos encontrar ahí en Lucas capítulo 23, versículo 46. Nos recuerda las palabras de Jesús cuando dijo:
nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Jesús ahora está muerto. Pero vale la pena también reflexionar acerca de la multitud de testigos en la crucifixión. Lucas capítulo 23, versículo 48 dice: y cuando todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Los que habían estado gritando momentos antes: crucifícale, crucifícale, ahora ven las pruebas de la exaltación sobrehumana de Jesús, porque todos y cada uno de los eventos que se dieron durante la crucifixión y posterior a la crucifixión eran dignos de ser tomados en cuenta, sobre todo porque fueron eventos sobrenaturales. Solamente por mencionar uno, recuerden que la tierra estuvo en tinieblas 3 horas, y ya hemos analizado en otro mensaje lo que esto puede significar para nosotros, los que hemos tenido oportunidad de ver un eclipse que cuando mucho dura 7 minutos, pero ahí fueron 3, y además cuando tenemos esa oportunidad de ver el eclipse 7 minutos y solamente es sobre una parte de la tierra, pero ahí estuvieron 3 horas en oscuridad y fue toda la tierra. Es un evento que jamás se va a volver a repetir. Ellos lo vieron abandonar su espíritu diciendo a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ellos lo vieron morir. El tiempo del verbo golpes de pecho es que lo siguieron golpeando sus pechos. Ellos se lamentan por el Señor después de que le han permitido ser crucificado. Ellos fueron testigos de su muerte. Y tal vez aquí la reflexión para cada uno de nosotros: ¿qué hubiéramos hecho? ¿O qué pensamos? Primero, si hubiéramos estado físicamente presentes, aunque ahora no lo estamos, bueno, también es una reflexión para nosotros. ¿Qué pensamos de ese cuadro? ¿Qué pensamos de ver a alguien que no merecía la muerte, de ver a alguien que no tenía pecado, de ver a alguien en total santidad, y que todo eso que estaba llevando allí en la cruz fue por ti, fue por mí, fue por toda la humanidad que quiera recibir este sacrificio y lo que esto significa para nuestra vida? Si nosotros no somos capaces de considerar que esto fue el medio o la manera en que la humanidad se podía reconciliar con Dios, entonces de verdad nuestra vida se puede volver totalmente vana. Pero también otro detalle es que había mujeres testigos de estas cosas en Marcos 15, 40 y 41, en Mateo 27, 55 y 56 y en Lucas 23, 49 encontramos este detalle. Había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, y habían muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Esto es lo que Marcos 15, 40, 41 dice. La madre de Santiago y Juan estaban ahí, Mateo 27, 56. Estos fueron los últimos en salir por la tarde. Darían cada testimonio de que Jesús estaba muerto. Y aquí lo importante que había que resaltar o remarcar es el enorme trabajo, la enorme colaboración, la ayuda idónea que estableció nuestro Señor allá en el jardín del Edén en cuanto a la mujer. Si bien es cierto que Dios nos ha asignado diferentes responsabilidades, tanto al varón como a la mujer, lo cierto es que en ninguno de los casos, tal como Pablo habla allí en Gálatas en el capítulo 3, donde dice que al pie de la cruz todos somos iguales. Tenemos diferentes cualidades, diferentes habilidades, diferentes responsabilidades, pero vale la pena resaltar aquí que las mujeres son de verdad esa ayuda idónea que necesitamos, no solamente en el caso del matrimonio, sino en el caso de la iglesia, en el caso de la vida en general, de la vida en la sociedad. La mujer es de verdad sumamente importante, y lo increíble de todo es que de los discípulos que seguían a Jesús, cuando fue el momento de la crucifixión, cuando fue el momento de verdad de demostrar que
que se seguía al Señor, solamente el apóstol Juan estuvo ahí presente y todos los demás eran mujeres. Las mujeres de verdad son básicas en el crecimiento de la iglesia, son básicas en el trabajo de la iglesia, y debemos nosotros de considerar este detalle que narra ahí el Evangelio, para ver lo importante que son las mujeres para el trabajo de la obra. Pero también los soldados romanos dieron testimonio de la muerte de Jesús. El apóstol Juan, ahí en capítulo 19, versículo 31 al 37, narra acerca de estas cosas. Juan nos dice: vi lo que pasó. Aquí está mi versión como testigo. Los judíos entonces, como era día de la preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas, y se los llevaron. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero, y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua, y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad. Nada para que vosotros también creáis, porque esto sucedió para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Como ya mencionamos, esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 31 al 37. Pilato pidió que las piernas de los crucificados fueran rotas para acelerar y asegurar la muerte de las víctimas. La rotura de las piernas era conocido como clurifragum. En América, la crucifixión era acompañada con el fin de acelerar la muerte. Esto se lograba por medio de fuertes golpes de un martillo o un mazo de hierro pesado. Tal golpe causaba la muerte. La única forma, esta es la explicación del por qué quebrarle las piernas. La única forma en que un hombre crucificado podía obtener una respiración completa del aire era de levantarse por medio de sus piernas para aliviar la tensión en los brazos y los músculos del pecho. Cuando se rompían las piernas, no podía ya levantarse y la muerte vendría debido a la falta de oxígeno. Los romanos dejaron que los cuerpos de los criminales crucificados en sus cruces como una advertencia: si se rompen nuestras leyes, esto va a sucederte también. Era una forma de advertir a todo el pueblo. Recuerden que el pueblo de Israel estaba en yugo con el pueblo, con el imperio romano. Los líderes religiosos judíos querían también acelerar la muerte para poder bajar a las víctimas de la cruz antes del atardecer. Lo increíble es que como los soldados romanos paganos cumplen las profecías de la Escritura tal y como estaba establecido tanto en Éxodo 12:46 como Números capítulo 9 versículo 12 o el Salmo 34 versículo 20. Jesús es el verdadero Cordero Pascual inmolado. Es lo que dice Pablo en primera carta a los Corintios capítulo 5 versículo 7. El hecho de que Jesús fue atravesado de esa manera era necesario para el cumplimiento de las Escrituras de allá del Antiguo Testamento, porque esto sucedió para que se cumpliera la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Es lo que escribió Juan en el capítulo 19 versículo 36. Pilato se sorprendió al oír que Jesús había muerto tan rápidamente. La muerte por ejecución por crucifixión, aunque extremadamente dolorosa, también fue una muerte inusualmente lenta que duraba 2 o 3 días. Ningún órgano vital se ha visto afectado, y la persona muere cuando finalmente, vencida por el cansancio, ya no puede respirar y tampoco tanto inhalar como exhalar. No sería lógico que Cristo habría muerto después de 6 horas de sufrimiento en la cruz. Por lo tanto, se nos dice que Pilato preguntó si ya estaba muerto en este momento, y haciendo venir al centurión, le preguntó si esto era así. Marcos 15:44. Pilato se preguntó, estaba sorprendido por la muerte rápida de Cristo,
porque era algo extraordinario en la rapidez con que murió. Hasta en este detalle nosotros podemos ver la autoridad, la soberanía de Dios, nosotros podemos ver el plan perfecto de Dios, porque aún en estos detalles, por eso es importante considerarlos. Uno puede ver que quien tenía en el control todo lo que estaba ya ocurriendo era nuestro Dios, y todas las cosas que Él había permitido estaban ocurriendo de acuerdo a su plan perfecto. El verbo traumazó, que es lo que se refiere a la crucifixión, aquí no significa preguntarse si, en el sentido de hacer conjeturas para ser indeciso sobre, sino maravillarse de esta obra. Por tanto, se investigó al cuestionar el centurión romano que estaba a cargo de la ejecución, y él contestó. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Juan 19:33. No tenía sentido romperle las piernas. En su lugar, uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y llaga. Juan 19:34. El soldado clavó su lanza en el costado de Jesús. Fue una penetración profunda. Habría tenido la intención de matar a alguien. Iba a estar doblemente seguro de que Jesús no había sobrevivido. Se aseguró de que Jesús estaba muerto. Y si bien es cierto que hay varios comentarios al respecto, lo cierto es que el centurión romano que estaba a cargo de la ejecución de Jesús, estaba también él como testigo viendo morir a Jesús, y todas las cosas que estaban ocurriendo, todos los hechos sobrenaturales que ya mencionamos o que hemos mencionado en algún momento, él estaba atemorizado sobremanera y declaró: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Marcos 15:39 y Mateo 27:54. Lucas dice: cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo: ciertamente este hombre era inocente. O sea, cuántas cosas podemos encontrar, entre ellas este testimonio de los soldados romanos, y en especial de aquel que exclamó esto: este verdaderamente era el Hijo de Dios. Y creo que una de las lecciones que nosotros podemos aprender en nuestros días es cuando somos testigos de eventos sobrenaturales. Cualquiera que sean estas manifestaciones, puede ser a través de un terremoto, puede ser a través de un ciclón, puede ser a través de un huracán, en fin, hay diversas formas en que la naturaleza nos muestra el poder de Dios, nos muestra la soberanía de Dios, y lo que tendríamos que hacer es reconsiderar cómo está nuestra vida con Dios. ¿Cuál es la relación que tenemos con Dios? ¿Lo estamos llevando a cabo solamente por tradición? ¿Lo estamos llevando a cabo solamente por religión? ¿Lo estamos llevando a cabo simplemente por una forma de comodidad, de decir, ya cumplí, de alguna manera hasta la expresión casi de ya le hice el favor a Dios de estar con Él, cuando que en realidad, como dice el apóstol Pablo ahí en Atenas, en el Areópago de Atenas, exclamó: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y especialmente versículo 25 del capítulo 17 dice: ni es honrado por manos de hombres, como si él necesitara de algo, pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y creo que muchos de los eventos sobrenaturales que nosotros podemos ser testigos en nuestra vida nos tienen que ayudar a recordar esto: ¿quién depende de quién? No es que Dios nos necesite en un sentido, sino que nosotros necesitamos todo el tiempo, cada día, la presencia de Dios para que nuestra vida pueda cambiar y ser diferente, y podamos encontrar satisfacción en cuanto a todas las necesidades, los problemas y todas las situaciones que enfrentamos día a día, como lo que estamos pasando ahorita con esta pandemia. Necesitamos a Dios. Dios es el único que puede traer respuesta a esos tiempos de aflicción, a esos tiempos difíciles que cada uno en su momento enfrentamos. Verdugos profesionales, o sea, los que estaban ahí a cargo, declararon a Jesús muerto. El gobernador romano Pilato pidió pruebas de la muerte de Jesucristo.
Ya lo vimos ahí en Marcos 15, 44 y 45. Después de todo lo que los líderes judíos habían hecho a Pilato ese día, no iba a liberar el cuerpo sin prueba absoluta de que Jesús realmente ya estaba muerto. Él exigió pruebas del centurión romano. Pilato se maravillaba. Ya le había pasado cuando estuvo cara a cara con nuestro Señor, pero ahora nuevamente se maravillaba cuando Jesús ya estaba muerto. Entonces vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto, y comprobado esto por medio del centurión le concedió el cuerpo a José. Esto es lo que habla el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 43 al 45. La sepultura de nuestro Señor no se produjo en secreto. Vemos ahí la evidencia en Marcos 15, en Mateo 27, en Lucas 23 y en Juan 19. Jesús fue crucificado, Jesús fue crucificado el viernes, el día judío de la preparación, que el sábado comenzaba, pero esta también fue la preparación de la cena de la Pascua esa noche. El sábado comenzó a las 6 p.m. de esa noche. Por lo tanto, había necesidad de apresurar el entierro de Jesús antes de la puesta del sol. El proceso iniciado por José y Nicodemo era la preparación para el entierro inmediato en lugar de la inhumación definitiva, porque las mujeres se preparaban para volver el domingo para completar el proceso. José de Arimatea y Nicodemo manejan el cuerpo muerto de Jesús. José de la ciudad de Arimatea y Nicodemo, que además hay que recordar que eran parte del concilio, eran hombres ricos, responsables, miembros del Sanedrín. José era un hombre bueno y justo que no había dado su consentimiento para la muerte de Jesús. Él estaba esperando la venida del reino de Dios. Aún entre todos aquellos del concilio, aún entre todos aquellos fariseos, había dentro de ellos quienes estaban convencidos de que Jesús era el Mesías. Él era la persona responsable, o fue la persona responsable de la sepultura de Jesús. José y Nicodemo manejaron el cadáver sin vida de Jesús. No había duda en su mente que Jesús estaba muerto. Tomaron el cuerpo de la cruz y lo envolvieron en la sábana y lo llevaron y lo pusieron en un sepulcro nuevo que había sido excavado en la roca sólida. La tumba se cerró con una pesada piedra en la boca que se rodaba en una ranura y terminaba justo sobre la abertura. Mateo capítulo 27, versículo 60. Alguien dijo, así que Jesús, al ser levantado, ya está atrayendo a los hombres así. Estos aristócratas, si se los puede llamar así, a estos hombres parte del Sanedrín, primero le confesaron en la hora de su degradación más profunda. Alguien dijo, sin duda, al ver al Señor colgado en la cruz, Nicodemo recuerda en su mente el tipo de la serpiente de bronce que Jesús había puesto delante de él al principio. Juan capítulo 3, versículo 14 y 15, en aquel encuentro de Jesús y Nicodemo. Estos dos discípulos secretos vienen audazmente de la reclusión y afirman su fe en Cristo. José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y reunió coraje y fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, con todo lo que esto sabía le podía ocasionar para su vida pública, para su vida personal. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato concedió el permiso. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús, y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, ahí en Juan capítulo 3, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe, como de 100 libras. Ellos entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino, con las especias aromáticas, como era costumbre sepultar entre los judíos. Y finalmente, ya casi para terminar, José y Nicodemo siguieron la costumbre judía de sepultar a sus muertos. Ellos
acordaron de antemano reunirse junto a la sepultura de Jesús, siendo minuciosamente preparados con la cantidad de especias para el entierro. Juan insiste en que nadie había sido puesto todavía nunca en esta nueva tumba. Mientras José pidió el cuerpo de Pilatos, Nicodemo, el que ya mencionamos que había venido a Jesús, fue y preparó todo lo necesario para su sepultura. Las 100 libras se refiere aquí, es la libra romana, igual a eso de las 11,5 onzas o 70 libras en nuestras mediciones. Tomaron el cuerpo de Jesús bajado de la cruz y lo llevaron a la tumba nueva, una tumba nueva. Probablemente llevaron el cuerpo de Jesús en una camilla o zarza que era común para el transporte de los cuerpos a una tumba. El mirra era una resina aromática que se desprende de un árbol y fue utilizado precisamente para esto. O sea, aún en su sepultura, algunos, obviamente por la dirección de Dios, hicieron lo posible para que nuestro Señor fuera enterrado de la mejor manera. Hay pruebas de que tales grandes cantidades de lo que Nicodemo y José utilizaron para la sepultura. En la tumba, José y Nicodemo pusieron el cuerpo de Jesús en una losa y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas a la manera de los judíos de la época de Jesús. Probablemente rompieron la sábana grande que habían envuelto el cuerpo en la cruz en tiras o vendajes. En cuanto terminaron, las vendas de lino se pusieron en torno a su cuerpo y esparcieron las especias en polvo de los pliegues. Y bueno, son algunos detalles que ocurrió ahí. Y que es importante considerar que así como había sido ungido antes, un momento antes, lo que narra Juan capítulo 12, cuando fue ungido por María con un perfume caro y que le estaba dando a través de esto la honra y el honor a nuestro Señor, así después ahí en su sepultura fue elaborado de la misma manera. El entierro de Jesús en la tumba del rico era un cumplimiento, como ven, todos y cada uno de los acontecimientos, todos y cada uno de los detalles que hemos estado compartiendo y narrando aquí, todos habían sido establecidos desde el Antiguo Testamento, y cómo era posible que aún a pesar de todo, no había gente que no creyera. En Isaías 53:9 se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Las mujeres, finalmente, que miran la tumba de Jesús, María Magdalena y María Madre de José, miraban dónde fue enterrado Jesús, estaban sentadas delante del sepulcro. Estas mujeres mantuvieron su reloj de la tarde y luego se fueron a casa a descansar en el día de reposo, que comenzó a las 6 p.m. Desde la tumba de José era la tumba de un hombre rico que tenía una puerta circular elaborada en forma de disco plano de piedra, de 1 metro de diámetro, como una piedra de molino, que fue instalada en una amplia ranura cortada en la roca. La piedra fue rodada en la entrada rectangular para evitar la entrada de los intrusos, dado que la piedra inclinada hacia la puerta puede ser fácilmente movida en su lugar. Sin embargo, para abrir la tumba deslizando la piedra a un lado requería la fuerza de varios hombres, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron detrás. Y otra vez vale la pena considerar esto y los sucesos posteriores que analizaremos en otro mensaje, como quienes más estuvieron presentes en muchos de los sucesos de nuestro Señor Jesucristo fueron mujeres. Aunque todavía estaba oscuro, algunas mujeres se fueron donde se alojaban en Jerusalén, trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Vinieron para poder ungir el cadáver. El cuerpo de Jesús estaba en la quietud de la tumba el sábado. El apóstol Juan nos dice que María Magdalena llegó a la tumba el domingo temprano por la mañana y encontró la tumba ya abierta. Pero eso es desglose de otro mensaje, el mensaje de la resurrección. Los fariseos pusieron soldados romanos con el sello romano sobre la tumba de Jesús. Es interesante que en el día de reposo los fariseos y los sumos sacerdotes se preocuparan de lo que habían hecho. No cabe duda de que habían visto y escuchado los eventos sobre la cruz y cómo nuestro Señor había muerto. Al día siguiente, que es día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron:
Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. Por eso ordena que al sepulcro quede asegurado hasta el 3er día. No sea que vengan los discípulos, se lo roben y digan al pueblo, ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo, una guardia tenéis, id a asegurarla como vosotros sabéis. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además pusieron a la guarda, sellaron la piedra. Esto es lo que dice ahí en Mateo capítulo 27, 62 al 66. Los fariseos evidentemente querían tomar a los soldados romanos, sellaron al sepulcro y dejaron a los soldados para protegerla. Según ellos, un cable con el enviado sujeto por arcilla o cera, sellos con la piedra y la roca, se desempeñaba como el sello. No se detecta si está manipulado. El sello sin romper declararía a los guardias de que ahí no había entrado nadie en ella. Y bueno, son algunas de las circunstancias. Y bueno, finalmente ya para resumir todo lo que hemos hablado, y que es importante por los detalles, y es importante para la reflexión en nosotros de lo que significó la muerte y la sepultura de nuestro Señor Jesucristo, y lo que esto causó en el curso de la humanidad. Primero, la evidencia es clara, Jesucristo murió. Había muchos testigos oculares de su muerte, como verdugos profesionales romanos, la multitud de los judíos de Jerusalén, el gobernador romano Pilato, que ha sepultado a Jesús, las mujeres en la cruz y la tumba, el testigo y el historiador Juan. Y a pesar de toda esta evidencia, todavía hay mucha gente en la actualidad que sigue dudando acerca de este evento, y de ahí han surgido fábulas, han surgido historias a veces absurdas de que nuestro Señor no murió y que fue llevado a Arabia y que fue llevado a muchas partes del mundo conocido en aquel tiempo, y salen cosas y pareciera ser que realmente tienen autenticidad o tienen verdad, cuando que todo esto es una fábula. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado la cantidad de gente que fue testigo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y tal vez, y esto es la parte primordial, y casi con esto estoy terminando, Dios amó tanto al mundo que envió a su propio Hijo a morir por nuestros pecados. Es lo que habla Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo que cada ser humano, es lo que cada persona tiene que considerar en su vida, independientemente de las convicciones, de las tradiciones, de las creencias que pueda tener cada uno. No estamos hablando de iglesia, no estamos hablando de religión, estamos hablando del Hijo de Dios y lo que Él hizo por todos y cada uno de aquellos que quieran recibir este regalo, un regalo que significa la reconciliación con Dios, un regalo que significa el poder entrar en una nueva forma de vida solamente por la soberanía de Dios. Dice Romanos 5:8, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todo lo que Dios requiere de un pecador, y te tengo que decir, ese pecador somos tú, o soy yo, o somos todos aquellos, en una u otra manera. Y todos, si queremos cambiar nuestra vida, si queremos que nuestra vida sea diferente, si queremos realmente aceptar el regalo de gracia, porque es solamente gracia de Dios, un regalo inmerecido, tenemos que primero reconocer esto. Si no lo reconocemos, todo lo que hemos estado siguiendo o todo lo que vamos a seguir va a ser religión, va a ser iglesia, y eso no es el plan de salvación de nuestro Señor. Todo lo que Dios requiere de un pecador es que tenga una buena relación con Él, y se ha logrado en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto es fundamentalmente el acto más importante de fe que cada ser humano puede tener, el reconocer el sacrificio excelso de nuestro Señor para darnos la oportunidad de ponernos a cuentas con Dios, de ser reconciliados con Dios. Si no lo queremos aceptar, podemos aprender de Biblia, podemos aprender de tradiciones, podemos aprender de iglesia, podemos aprender de muchas filosofías humanas, pero ¿sabes qué?
Jesús dijo, Juan capítulo 14, versículo 6, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y todos y cada uno de los textos en el Nuevo Testamento, una infinidad, muestran el plan de salvación del Señor. Muestran el plan elaborado para cada ser humano que quiera ser reconciliado con el Señor. Y yo te invito, si estás escuchando y aún no lo has hecho, yo te invito a que consideres el oír, el creer, el confesar, el arrepentirse y ser bautizado para que tengas la oportunidad de ser reconciliado con Dios, para que tengas la oportunidad de entrar al reino de Dios, para que tengas la oportunidad de ver el reino de Dios. Y es a través de todo este plan de salvación que está ahí estructurado en la Escritura, en el Nuevo Testamento, nos puede ayudar para que tu vida cambie, para que tu vida sea diferente, para que tu vida sea guiada por Dios y no por tradiciones, no por iglesia, no por religión, sino que sea Dios el que conduzca tu vida. Y creo que esto que hemos estado analizando hoy debería ser la base para considerar que ese sacrificio de nuestro Señor en la cruz es lo que cambió y va a seguir cambiando el curso de la humanidad. Y tú puedes tener la oportunidad de aceptar este regalo en tu vida. Yo te invito que esto no sea solamente una reflexión de detalles, de información, porque fue más información lo que estuve dando, pero compartiendo. ¿Por qué? Porque es importante como tal el pasaje, pero el núcleo o la base de todo esto es creer que Jesucristo murió por cada uno de nosotros y es ahora la decisión de nosotros de aceptar esto. Acepta a Jesucristo, empieza a caminar de acuerdo a su plan de salvación y tu vida será grandemente bendecida. Que Dios te bendiga.